Hola a todos mis queridos seguidores de... Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén muy bien y con toda la energía para sumergirnos en un tema que ha dado muchísimo de qué hablar, especialmente para los fanáticos de las producciones turcas y en particular, de esa novela que nos cautivó a tantos, Emanet. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de ese título que seguro han visto por ahí, Escándalo Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, ¿por qué no llegó? Sí amigos, vamos a hablar de las supuestas tensiones, los rumores y la verdad detrás de la supuesta enemistad o distanciamiento entre estos dos actores que compartieron tantos momentos intensos en pantalla. Antes de meternos de lleno en los detalles jugosos, quiero hacerles una invitación muy especial. Si son nuevos por aquí y aman el entretenimiento, las noticias del mundo del espectáculo, los chismes bien fundamentados y por supuesto, todo lo relacionado con las series turcas, este es su lugar. Les pido de corazón que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Créanme, tenemos muchas sorpresas preparadas. Ahora sí, vamos al grano. El título de nuestro vídeo de hoy no es casualidad. Ha sido un tema recurrente en foros, redes sociales y blogs de entretenimiento. ¿Qué pasó realmente entre Halil İbrahim Ceylan, el icónico Yaman, y Esla Turkoglu, la dulce Seher? Sus personajes nos regalaron una química innegable, una historia de amor llena de obstáculos que nos mantuvo al borde del asiento. Pero, ¿esa química traspasó la pantalla? ¿O acaso las cosas se pusieron tensas detrás de cámaras? Para entender por qué surgió toda esta especulación, debemos remontarnos un poco a la etapa en la que ambos compartían set en Emanet. Desde el principio, la conexión entre Halil y Esla como Yaman y Seher fue uno de los pilares del éxito de la serie. Los fans adoraban su dinámica, sus miradas, sus diálogos cargados de sentimiento. Era tan palpable que muchos comenzaron a preguntarse si su relación iba más allá de la actuación. Y esto es algo muy común en el mundo del entretenimiento, ¿verdad? Cuando dos actores tienen tanta química, es natural que el público desee que esa magia continúe fuera de los reflectores. Sin embargo, las cosas rara vez son tan sencillas. A medida que avanzaba la serie, y especialmente después de la primera temporada, empezaron a surgir los primeros rumores. Al principio eran comentarios sutiles, menciones en foros de fans sobre supuestas tensiones o distanciamientos en las redes sociales. Se notaba que mientras que en pantalla eran la pareja del momento, en la vida real, sus interacciones públicas parecían más contenidas. No había esa efusividad que muchos esperaban ver entre compañeros de reparto tan exitosos y con una química tan evidente. Lo que sí era evidente era que ambos se apoyaban mutuamente en sus carreras. Compartían promociones, asistían juntos a eventos de la serie y se dedicaban palabras de aprecio en entrevistas. Pero como les digo, siempre había una especie de discreción que, para ojos muy observadores, podía interpretarse como algo más. El verdadero escándalo, por llamarlo de alguna manera, o más bien el punto álgido de los rumores, llegó cuando Esla Turkoglu decidió dejar Emanet para unirse a otro proyecto. Esta salida, aunque se presentó de forma oficial como una decisión profesional, desató una oleada de especulaciones. Muchos fans sintieron que algo más estaba sucediendo. Se preguntaban si hubo algún desacuerdo entre ella y la producción, o peor aún, si hubo algún problema entre ella y su compañero de reparto, Halil İbrahim Ceylan. Aquí es donde las teorías se dispararon. Una de las ideas más comentadas era que quizás, la presión de los fans por una relación romántica real entre ellos se volvió insostenible. A veces esa expectativa puede ser agotadora para los actores, quienes necesitan espacio y privacidad. Otro rumor que circulaba con fuerza era que podría haber habido diferencias creativas o personales que hicieron que la continuidad de su colaboración fuera complicada. También se especuló sobre la dinámica de poder en el set. En algunas producciones, la diferencia de edad o de experiencia puede generar fricciones, aunque no hay nada concreto que apunte a esto en el caso de Halil y Esla. Ambos son profesionales talentosos y dedicados. Lo que sí sabemos con certeza es que Esla Turkoglu, poco después de su salida de Emanet, se unió a la serie KZLCK Şerbeti. Este fue un movimiento importante en su carrera, y la serie también ha sido un gran éxito. A partir de ese momento sus caminos profesionales se separaron definitivamente. ¿Pero por qué no llegó esa supuesta relación? Esa es la pregunta del millón. Y aquí entramos en el terreno de las suposiciones, porque, seamos sinceros, los actores turcos, al igual que muchos en la industria, tienden a ser muy reservados con su vida privada.
Podemos considerar varias posibilidades y ninguna de ellas es necesariamente la verdad absoluta. Primero, quizás nunca hubo nada romántico entre ellos. A veces la química en pantalla es simplemente eso, una actuación magistral. Los actores son profesionales que saben cómo crear esa conexión para el deleite del público. La admiración mutua y el respeto profesional pueden ser confundidos fácilmente con algo más íntimo por parte de los fans. Segundo, podría ser que sí existió un interés mutuo, o al menos una atracción, pero las circunstancias no fueron las adecuadas. La presión de la fama, los horarios de rodaje intensos, las exigencias de las productoras, o simplemente que ambos estaban en momentos diferentes de sus vidas o de sus carreras, pudieron haber impedido que algo más floreciera. En el mundo del espectáculo es difícil mantener una relación, sea romántica o de amistad profunda, cuando estás constantemente bajo el escrutinio público y tienes una agenda apretada. Tercero, y esta es una posibilidad más delicada, es que sí hubo algún tipo de relación, pero terminó mal. Las rupturas en el ámbito profesional pueden ser particularmente complicadas, especialmente cuando se trata de un proyecto que ambos aman y que los lanzó a la fama. Si hubo algún tipo de conflicto o desencanto, es comprensible que ambos hayan decidido tomar caminos separados para evitar mayores complicaciones. Otra teoría que circula menos pero que no podemos descartar por completo, es que la salida de Esla de Emanet fue una decisión premeditada para distanciarse de Alil por motivos personales o profesionales que nunca salieron a la luz. Tal vez ella sintió que su personaje estaba siendo eclipsado, o que su desarrollo artístico se veía limitado, y la presencia de Alil de alguna manera estaba ligada a esa percepción. Sin embargo, esto suena un poco especulativo y carece de pruebas sólidas. Lo que sí podemos afirmar es que después de la salida de Esla de Emanet, las interacciones públicas entre ella y Alil Ibrahim Ceylan se volvieron prácticamente nulas. No hay fotos juntos ni comentarios públicos de apoyo, ni menciones mutuas en entrevistas recientes. Este silencio es lo que alimenta aún más las especulaciones. Si fueran buenos amigos, esperaríamos al menos alguna señal de continuidad en su relación, ¿no creen? Los fans, por supuesto, han tomado partido. Algunos defienden a ultranza a Alil, argumentando que Esla fue quien se marchó sin dar explicaciones claras. Otros apoyan a Esla, sugiriendo que ella buscaba nuevos horizontes profesionales y que la presión mediática era excesiva. Y luego está el grupo de quienes simplemente extrañan la magia de Yaman y Seher en pantalla y desean que ambos volvieran a trabajar juntos en algún proyecto futuro. Es importante recordar que en estas situaciones, rara vez conocemos toda la verdad. La información que llega a nosotros suele ser fragmentada, teñida por la opinión de terceros o por la interpretación de los medios. Lo que sí podemos decir es que la fuerte conexión que mostraron como pareja en Emanet generó expectativas muy altas, y quizás esa es la razón por la que la ausencia de una continuación de esa conexión en la vida real se percibe como un escándalo o una oportunidad perdida. Personalmente creo que a veces subestimamos la capacidad de los actores para separar su vida profesional de la personal. Si bien es cierto que la química que mostraron era excepcional, no significa necesariamente que tuvieran que ser pareja o amigos íntimos fuera del set. Ambos han seguido adelante con sus carreras, obteniendo éxitos importantes en sus proyectos posteriores, lo que demuestra su profesionalismo y talento individual. Así que, en resumen, el escándalo de Alil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu, o más bien el motivo por el cual la supuesta relación o amistad profunda no llegó, parece ser una compleja combinación de la intensa química en pantalla que generó altas expectativas en los fans, una salida de Esla de la serie que levantó sospechas, y la habitual discreción de los actores turcos sobre su vida privada. No hay una respuesta definitiva, pero las teorías giran en torno a la presión mediática, diferencias personales o profesionales, o simplemente que su conexión fue puramente profesional. Ha sido fascinante desgranar este tema con ustedes. Espero que esta explicación haya sido clara e informativa, y que les haya dado una perspectiva más completa sobre lo que pudo haber sucedido entre Alil y Esla. Quiero agradecerles de todo corazón por quedarse hasta el final de este vídeo, por su tiempo y su atención. Ustedes son la razón por la que hacemos todo esto. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un buen me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos.
Ese especialmente con aquellos que también son fans de Emanet y de las series turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal haciendo clic en ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido emocionante. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.